Nuevamente. Ok, perfecto. Ok. Ya. Entonces, nuevamente, ya vemos la presentación todos, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar este tema tan interesante porque yo puse mucha atención a las palabras de Joel en ese momento y dije, sí es cierto, o sea, la activación de volatilidad a la apertura del mercado es súper poderosa. Y de ahí empecé un riguroso plan del 10% que me dio una calma y una tranquilidad bastante grande porque yo estaba haciendo crecer mi cuenta de 500 a $1000 a la semana y pues, o sea, súper, solo yéndome con un 10% de rentabilidad diario, pero un 10% seguro y con calma y tranquilo. Pero vamos a recordar que esto no es ver el panorama completo. Cuando yo presenté esta información que dijo Joel, bueno, como que la desmenucé y la compartí de esta manera, yo les decía a los compañeros y lo mismo que les digo ahora, esto es todavía como un volado con el 90% de probabilidad de que ganes, porque no estamos viendo el panorama completo. Pero esto nos va a ayudar a entenderlo. Es el primer paso que vamos a dar. Entonces, vamos a ver aquí esta frase tan importante. Después de un periodo de baja volatilidad, viene un periodo de alta volatilidad. Entonces, vemos cómo la volatilidad se va abriendo y se va cerrando. Pero es importante, y eso es bien importante, a veces en las mañanas es un poquito más complicado porque vemos este tipo de vela. Ya vieron, esto fue en Nvidia el 5 de abril. Entonces, digo 5 de enero de este año. Vemos aquí cómo el activo empieza, apertura y empieza a subir y activa la volatilidad. Yo entré en este movimiento y me dio el 10%. Me dio el 10% el movimiento, era lo que buscaba. Pero empecé a darme cuenta y había ocasiones donde no se me daba el 10%, donde llegaba a un 9, a un 8 y se regresaba el movimiento. Y eso es lo que yo empecé a cuestionarme, ¿por qué? ¿Cómo saber que el movimiento va a ser más certero? Por eso yo opero en dos tipos de movimientos. Un movimiento rápido, que es con el 10%, y un movimiento prolongado. Para este caso, este movimiento era un movimiento rápido porque la vela no había confirmado la activación de volatilidad y no salió de su fase de acumulación, si se dan cuenta. Aquí tenemos, si pueden ver el mouse, mi mouse. A ver, déjenme, le pongo aquí Sí lo miramos, sí lo Sí, miramos. sí se ve. perfecto. Entonces, aquí vemos cómo tenemos una fase de acumulación aquí abajo. ¿Y qué es lo que tengo que esperar para ver la confirmación de los cambios de fase? Que lo van a estudiar, por favor, estudienlo. Pues es una vela en la temporalidad que estamos estudiando que rompa la fase. Si estoy en hora en una fase igual lateral y quiero esperar un cambio de fase, ¿qué tengo que esperar? A que la vela confirme. En todas, por eso dice que el mercado se mueve de manera fractal, o sea, en todas sus temporalidades se va moviendo y todo se va respetando. Yo no opero minuto, no veo minuto, pero si ustedes ven minuto, es lo mismo. Si ven 5 minutos, es lo mismo. Si ven horas, si ven días, si ven semana, es lo mismo. Tengo que esperar a que se cumplan las condiciones. Aquí en este caso, por eso es que para mí esto es una entrada rápida. ¿Por qué? Porque no ha confirmado la activación de volatilidad, ni la salida, ni la ruptura. Hasta aquí me quedo en movimiento entre disipadores. Apertura por encima de punto medio, ¿a dónde va? Al superior. Activó volatilidad, aquí entré, me gané el 10%, se retrajo, ya, bye. Ahí quedó. Pero aquí me encanta este ejemplo porque vemos después con esta sí ya me da un panorama más completo, me da un panorama más amplio. Nuevamente, ¿qué pasa aquí? Salgo de mi fase de acumulación que estaba aquí y empiezo ahora una fase de confianza. ¿Sí? Empiezo esta fase de confianza. Tengo la volatilidad activada y la fase de confianza confirmada. ¿Recuerdan que se los comentaba yo hace unos minutos? Esto ya no fue a la apertura, precisamente, la apertura fue esta. Aquí yo tengo que ser muy paciente y saber, mi parámetro, y se los comparto, es que yo en las aperturas de mercado busco de un 10 a un 20%, dependiendo del activo. Ya cuando hago un movimiento más prolongado es porque ya me confirmó la primera vela de 15 minutos, ya me confirmó una nueva fase, como lo vamos a ver en Tesla, como hoy pasó, y como lo estamos viendo aquí. Aquí se puede haber entrado una entrada rápida, yo entré, ya no entré a la entrada larga en ese tiempo,
yo era muy firme con una operación al día del 10%. Se dé o no se dé. Si no se da, ni modo, mañana. Afortunadamente, el 95% de mis operaciones se daban y mi cuenta creció y creció. Ujú. Ya posteriormente que empecé a tomar dominio en esto de las operaciones rápidas, me metí a este análisis más profundo del panorama completo, donde puedo beneficiarme de movimientos más largos, a lo mejor un 35, un 50, un 60, un 100% de rentabilidad. Y a cada uno va a ir comprendiendo esta parte. Pero sí lo pueden ver aquí. O sea, aquí se maneja todo. Vemos cómo el precio aquí venía bajando, llegó al disipador inferior, no activó la volatilidad, regresó, se estancó en punto medio. Subió, quiso activar la volatilidad, pero no confirmó, se regresó y se quedó en punto medio. Recordemos la importancia del punto medio. Posteriormente, ahora sí, ya empezó, confirmó la salida de la fase, la activación de volatilidad y marcó una fase de confianza. Tú aquí, o sea, yo lo practico frecuentemente, dices, ¿hasta dónde me quedo? Dices, ¿hasta dónde me quedo? Pues simple y sencillamente hasta que hagamos un cambio de fase. Si tú, por ejemplo, yo hay días que opero con un volumen alto, hago una operación del 10, del 15, del 20, o a veces del 30, depende del movimiento, ya me gané $700, $1,500, $2,000, y posteriormente, eso yo lo digo para mi comida, para la comida, hago una operación de un contrato nada más, en cualquier compañía. Y en esa me quedo practicando esto, que es hasta que se rompa la fase, hasta que haga un cambio de fase. Aquí estoy en confianza con la volatilidad activa, no le pongo un límite. Ajá. O al menos digo, oh, pues se ve que va, por ejemplo, el siguiente edge line era hasta este lado. Dices, ah, pues el edge line de acá, ya rompí ese edge line, el siguiente quedó aquí en 15 minutos, es la zona de acá arriba. Bueno, pues mido de aquí a aquí arriba, ah, pues resulta que son $12, no, pues un 100% seguro me da. Entonces le pongo aquí un 100%, me espero, bueno, aquí no puedo ya medir, pero más o menos se movió como unos $5 Nvidia. Y igual no lo hice, pero probablemente me hubiese dado el 100%. Y ahí me quedo y ya, eso es para mi comida del día. Entonces, pues a veces son comidas que acá en México, pues son $700, $800, $50, $60 para comer, una deliciosa comida, pero es para mí como un hobby y es una práctica de esta información, ¿sí? De cómo voy yo entrando en las fases del mercado con la activación de volatilidad. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. ¿Hasta aquí una duda, familia? Yo tengo una pregunta, por favor, si me podría responder. Claro, Eh, Mari. Si en este ejemplo que usted está poniendo, ¿cuál sería la vela de entrada? Porque yo tengo el problema, uno de los problemas que yo tengo es en el momento de entrar, casi siempre entro tarde. Entonces, esta primerita dio la confirmación de volatilidad abierta, sería en la otra que le sigue, sería la entrada aquí en este ejemplo que usted está poniendo. Así es, hermanita. Primero, y si quieres anótalo, identifico la fase en la que esté el activo. Por ejemplo, antes de este movimiento, estábamos en una fase De lateralidad. de lateralidad, que es una acumulación. El mercado bajó, el precio se acumuló, de hecho está más prolongada, si lo vemos desde acá está más prolongada, Sí. pero ahorita me queda la fase más próxima, es esta. Ese es el paso número 1, identifico la fase actual. Paso número 2, espero la confirmación del cambio de fase, porque sabemos que esto podía haber terminado para abajo o podía haber terminado para arriba. Si en este caso de esta línea mal dibujada termina una vela por aquí, pues tengo que tener cuidado porque no ha activado la volatilidad. Entonces el precio puede terminar aquí, bajar tantito y moverse entre disipadores, regresar. En este caso, aquí es más poderoso porque tengo una vela, que es esta vela de acá, hermanita, la segunda vela verde. Tengo una vela que termina fuera de la fase de acumulación, de la fase lateral, y además de ello, me terminó activando la volatilidad. Tú pudiste haber entrado aquí y hay un riesgo. Afortunadamente se dio. Pero una vela que ya te confirma bien es esta de acá, es esta segunda vela verde. Entonces, primer paso, identifico la fase actual. Segundo paso, espero la confirmación de entrada, que viene es el cambio de fase sumado con la activación de volatilidad. Eso te da un plus, ¿sí? Te hace algo como que algo más seguro.
Pero bien puesto, a lo mejor aquí, mira, por ejemplo, aquí vamos a pensar que aquí tuviésemos esta fase aquí. Aquí está esta lateralidad también que marcó en esta zona. Hay una fase de crisis. Y esta vela de acá, esta ya nos confirmó la salida. En el mouse. Ya nos confirmó la salida. Entonces esta ya nos confirma la salida de la fase. ¿Qué hago? Marco mi fase de recesión. ¿Sí? Aquí viene mi fase de recesión, la bajada. ¿Hasta dónde? Si cuando esta vela termina, ¿hasta dónde es mi siguiente parada? Con claridad y siendo conservadores, ¿hasta dónde es mi siguiente parada? Hasta el punto medio. Exacto. ¿Ves cómo ya vamos identificando los movimientos? ¿De dónde a dónde? Entonces, ¿qué hago? Mido en mi TC2000 y digo, a ver, de aquí a punto medio son $3. ¿Cuánto me da en Nvidia? Pues seguro un 30%, le entro. ¿Ok? Y marco mi fase. La tercera parte es marco mi nueva fase, porque esto me va a dar la salida en caso de ser necesario. ¿Sí? ¿Qué pasa si el activo, vamos a pensar, aquí hubo una noticia y empezó a subir y empezó a romper nuestra fase? Está tratando de indicar un cambio de fase, pero hasta que no termine la vela, y eso es lo que a muchos nos pasa, chin, cerré, pero se siguió bajando y mira, dio salto a la baja. Entonces, hasta que no termine una vela, y aquí depende del manejo de riesgo de cada quien, porque a lo mejor la vela puede terminar aquí y dices, pues ya me quedé con un 15 de pérdida, o a lo mejor, si enteras de carrera, me quedé neutral. Aquí terminó la vela, pues bueno, me quedo con un -15, está bien. Pero a veces que la vela termina hasta acá arriba. Y aquí esto ya te implica un -50, un -60%. Entonces tú tienes que tomar ese criterio que lo vas a ir obteniendo con la práctica. En lo personal yo te digo, a mí me ha funcionado, siempre me espero hasta que la vela termine. Siempre. Y no saben la cantidad de sorpresas que me he dado, que esto sube y la vela termina por acá, por debajo nuevamente. Pero esto ya me está dando mi criterio, por eso es tan importante marcar mi fase de recesión. ¿Sí? Para mí, el movimiento ya no se dio, estaba buscando punto medio, se detuvo antes, no llegó, empezó a subir, es un foco amarillo, pero si la vela termina por debajo, me quedo. Si la vela termina por encima de mi fase, hasta ahí, ¿sí? Con lo que tenga. Y van ustedes empezando a practicar esto, ¿y qué va a hacer? Les va a dar confianza en ustedes mismos. Y sobre todo, les va a dar fidelidad a ustedes mismos. Porque si no son fieles a ustedes, entonces esto no va a funcionar. Va a medio funcionar, a veces sí, a veces no. Van a estar en un vaivén. Pero cuando ustedes generan una constancia, las pérdidas se vuelven menores. ¿Sí? Cada vez se gana más. Claro que hay movimientos que a veces no se dan, pero esos movimientos de un -20, de un -30 en un día, y que has tenido movimientos en toda la semana, que te dieron un 30, un 20, 4 días, está súper. Entonces, aquí están definidos 3 sencillos pasos. Identifico la fase en la que me encuentro. Número 2, espero mi confirmación, que es una vela que rompa la fase. De preferencia es un plus que active la volatilidad, sea donde la rompe. Y tercer paso, marco mi nueva fase. Ay, perdón la línea. Marco mi nueva fase, ¿ok? La marco yo y ya sea lo primordial, lo que debe de ser así como de ley, familia, es que ustedes marquen su porcentaje de ganancia. Si su plan es del 20, le pongo el 20. Si su plan es del 30, le pongo el 30. Si es del 10, le pongo el 10. Y me salgo en dos momentos. Solo hay 2 momentos donde me puedo salir. Uno, cuando logre mi rentabilidad. O 2, cuando hay una vela que haga un cambio de fase. Esos son mis criterios de entrada y salida. Sí. Alex, Ujú. por lo que estoy observando la explicación que estás dando, ahí por ejemplo en la fase lateral, la última vela verde es una vela alcista, ¿no? Ese Sí. podría ser una confirmación también. Podría ser, sí, pero es un riesgo mayor. Claro, mi Porque confirmación para entrar va a ser cuando ya la siguiente vela está saliendo de la lateralidad y me está abriendo Bollinger, ¿verdad? así es. Ujú. Porque esta vela, y vamos a ver un ejemplo de MD, que muchos compañeros perdieron mucho dinero, y yo no entré en ese movimiento, y no lo hice porque la vela no había confirmado la ruptura de la fase.
sí estaba ahí como que se veía que ya había hecho un cambio de tendencia, pero no había confirmado la ruptura de la fase. Y el otro día, o sea, se quedó igual así, dice, "Ah, no, sí, ya, ahí ya salió, ya va a seguir para arriba". Y el otro día dio un salto a la baja tremendo. Entonces es algo similar, hermanita. ¿Por qué? Recordemos el movimiento entre disipadores. En este caso, aquí no vamos activando la volatilidad. Entonces, ya lo sabemos, de punto medio al superior. Si no me activa la volatilidad, esto se puede venir en contra. ¿Estamos de acuerdo? Tú lo puedes tomar, es bueno, pues Y lo otro que tú dices es marcas la nueva tendencia, pero ¿cómo la marcas? Porque ahorita la vemos todas las velas, pero cuando recién estamos en vivo, es difícil marcar a dónde va a ir, ¿no? claro, hermanita, sí es, y es algo bien importante, pero yo lo comento y me encanta comentar esto. Primero es que lo veamos cuando ya pasó, porque si no lo puedes ver cuando ya pasó, mucho menos lo podemos ver cuando está a punto de pasar. Pero te voy a dar la clave que te va a dar esa certeza. Entonces ahorita vamos para el TC2000. Aquí vemos ya el cambio de fase. Ya aquí lo importante es que veamos la fase lateral, la activación de volatilidad y el cambio de fase a una fase de confianza. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir a nuestro TC2000. Una preguntita, Ale. Una preguntita. Cuando yo voy a operar, un ejemplo, el 10%, yo puedo ubicarme en detectar la fase del mercado en la tendencia de 15 minutos, sin obviar, por supuesto, los techos de resistencia que tenga, pero puedo trabajar nada más que en 15 o tengo que determinar todas las tendencias desde diario, hora. Perdón, hermanita, no te he entendido del todo. Disculpa, las fases del mercado. Si yo voy a operar un 10%, yo las tengo que identificar desde la temporalidad de día, de hora y de 15 minutos, o solamente puedo trabajar con 15 minutos. Te va a dar un panorama más amplio que lo ubiques en todas las temporalidades, porque te va a dar, haciendo este análisis, te va a dar los puntos de rebote, o sea, vas a identificar el movimiento con mayor claridad. Okay. Pero es suficiente con que lo hagas en 15 minutos. Yo siempre lo hago el panorama completo y eso me da más información. Porque ¿a poco no a veces, pues sí va a subir, pero ¿hasta dónde va a subir? No, pues no sé. Pues a lo mejor resulta que iba subiendo y que rebotó en la línea de tendencia en diario, que era bajista. Ah, pues al menos hasta ahí me tengo con claridad. Pero como tú lo dijiste, bueno, si voy empezando y voy parte por parte en lo que empiezo a ver el panorama completo, me quedo con esta idea. Si estoy en 15 minutos, operando en 15 minutos en Bollinger, pues me quedo hasta que haga un cambio de fase en 15 minutos. Ya si nos pudiera dar como que un panorama completo para ver cómo sería, porque esta fase del mercado sí que no. Por ejemplo, QQQ ahorita está lateral. Claro, hermanita. Déjame, comparto ahora mi pantalla. Vamos a QQQ. Gracias. A ver, ¿pueden ver mi TC2000 o siguen viendo la presentación? La presentación todavía. Ok. Tu foto con Joel. Bueno, ahora sí ya ven el TC2000, ¿cierto? Ahora vamos a ir a QQQ. Vamos a ver qué está pasando en QQQ. Ups. Aquí vemos QQQ. Tengo el pre-market activo. Voy a quitar el pre-market. Digo esto, a mí me da mucha información. Ya cuando opero lo retiro, pero desde el pre-market, como tú lo dijiste, Hermanita, yo pude haber trazado aquí mi fase de lateralidad con el mercado abierto. Algo bien importante para que tracen sus fases es que las líneas toquen la mayor cantidad de velas posibles. Por ejemplo, si esto yo lo dejo aquí, pues tocó estos puntos, tengo estos puntos de toque, tengo estos puntos de toque de acá. ¿Qué pasa si yo lo dejo hasta acá abajo? ¿Dónde toca más puntos? Ahí toca 2, ahí toca 3, aquí toca 4. Entonces podría yo dejarlo en esta zona. ¿Ah? Y de igual manera, puedo yo marcar también esta resistencia de acá y vemos por qué no es tan agradable estar en las tendencias laterales, operar en las tendencias laterales, porque luego tenemos muy poco espacio para la confirmación. Pero ahí puedo ver este panorama, ¿no? Ahí lo veía yo en el pre-market. Voy a quitar el pre-market, eso yo lo veía. ¿Y qué vimos en la mañana? Una vela que apertura de este lado.
Vemos aquí, esta fue la vela de apertura, esta roja de acá. Y vemos aquí cómo el activo quiso activar volatilidad y no lo logró. Terminó regresándose. No, perdón, la vela de apertura es esta de aquí, ¿no? Es esta la vela de la, no, 9.45, esta es la vela de apertura. Entonces, empieza el activo aquí, y algo que tenemos que tomar en cuenta es que QQQ hoy tuvo un salido de Bollinger. Esto nos da mucha información porque recordemos que hay varios panoramas en los salidos de Bollinger. Entonces, el Bollinger con el mercado abierto se quedó aquí. No sé si lo puedan apreciar, pero hoy por la mañana el Bollinger del mercado abierto estaba en esta zona. Aquí está el mercado abierto, aquí cerró ayer, ya hizo la bajada, ahorita en el pre-market, hizo la bajada, regresó y el Bollinger se quedó aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Un salido de Bollinger. ¿Qué es un salido de Bollinger? Es un activo cuyo precio va a aperturar fuera de las bandas. Este es un salido, a diferencia de un saliendo. Ayer QQQ, antes de cerrar en su última vela, hizo un saliendo de Bollinger. Estaba dentro y empezó a salir. Esto ya es un salido de Bollinger. Entonces vamos a ver cómo se ve el panorama ya con el mercado abierto. Ahí vemos. Y veo yo que aquí tenía mi fase lateral, ¿verdad? Aquí estaba marcada. Veo, como les comentaba yo en la mañana, esto fue un salido de Bollinger. Por eso es importante mantener la información para el análisis en el pre-market. Ya después, ya que trazas tus líneas, ya lo desechas, está bien. Pero recuerden que esta parte superior, ¿de dónde la marcamos? ¿Recuerdan? Del pre-market. De Así máxima es. pre-market. En efecto, con los límites del pre-market. Entonces, aquí en el pre-market, con estas velas, con estas de aquí, yo marqué mi fase, ¿ok? Y vemos cómo nunca terminó la confirmación. Aquí yo puedo entrar aquí igual a un movimiento rápido del 10%, pero la verdad es que con este movimiento, y depende de dónde hayas entrado, tuviste que haber sido muy rápido o entrar cuando estaba rojo, pues te pudo haber dado el 10%, pero fue un poquito riesgoso, ¿no? Aquí en este tema, algo que me puede dar más confianza a entrar, pues era esta fase, porque vemos cómo estoy en una fase lateral. Pero a su vez estoy viendo, y esto es lo que comentaba su hermanita, y así lo voy a empezar a ver, voy a empezar a visualizar una fase de confianza dentro de esta fase lateral, que sigue estando lateral, pero veo cómo ya se está formando la fase de confianza. Pero mira, ve, en la última vela, antes de la apertura, esta vela de aquí, la de las 9:30, termina por debajo, termina rompiéndome esa fase, es decir, respetando la lateralidad de la temporalidad en 15 minutos. ¿Qué hace el activo? Empieza a subir, o sea, esto no activa la volatilidad porque ya está fuera de Bollinger y dices, es que los fuera de Bollinger no son tan recomendables operarlos porque tenemos 4 panoramas. 1, sube, toca Bollinger y sigue bajando, es el primer panorama. 2, sigue bajando. 3, sube, se mete a Bollinger y sigue subiendo. Y 4, se queda lateral. Tenemos 4 panoramas diferentes. Si dividimos por probabilidades, tenemos el 25% de probabilidad de generar rentabilidad en este movimiento y tienes el 75% en contra. Al menos que metas un put y un call, ya tienes 50 de probabilidad que sí y 50 que no, a pesar de eso. O sea que por eso no es recomendable. Yo no opero en los salidos de Bollinger. No me gustan porque veo este tema. Pero bueno, si ustedes estaban viendo el QQQ, lo mínimo, lo más sano, era esperarme a la ruptura de esta fase lateral. Ajá, esperarme a ella. Ahora vamos a ver cómo se comportó aquí. Y por eso es la importancia de tener el panorama completo, porque dices, oye Alex, pues mira, pues aquí no activó la volatilidad, pero ya estaba saliendo de esta lateralidad que había marcado, aquí, en esta, ya estaba saliendo. Y indudablemente la siguiente vela nos dio rentabilidad, por eso es que tenemos que apegarnos a nuestro plan. Dices, pues yo me espero hasta que termine, aquí me espero aquí. Y lo importante es que tengamos la claridad de hasta dónde va a llegar, porque si no tengo esa claridad, estoy a ciegas. Dices, bueno, pues ya salió, de que te dio rentabilidad, si tú entraste al término de esta, de que te dio rentabilidad, te la dio, eso es un hecho, pero ¿cuánto te dio y por qué hasta ahí?
Si yo no tengo la claridad de hasta dónde va a llegar el precio, pues aguas, cuidado con eso, no pongan rentabilidades muy grandes o mejor no entren, porque tengo que tener la claridad de dónde a dónde empezó. Entonces vamos viendo a ver qué podemos encontrar aquí en QQQ. Aquí está lleno de líneas, déjenme las borro. Voy a borrar estas líneas de acá. Esta lateralidad que marcó en semana. Y pues como que de momento, aquí, bueno, en semana, en el panorama semanal, puedo yo marcar este line, este otro line de acá arriba, y este es el único que podría decirse el más próximo, sería este, y es el que ahorita está respetando, aunque ya lo rompió. Entonces es una... Oye, disculpa que te interrumpa y dale una duda. ¿Los edge lines tú los marcas en todas las temporalidades contando semanal o solo en diario, hora y 15 minutos? Sí, yo sí veo el panorama completo, hermanito. Sí me gusta ver el panorama completo. Digo, QQQ tiene un buen ratote. Miren, mi banderita tiene, que no la opero. Pero ¿qué hago yo? También, Joel, cuando estábamos en el intensivo, nos platicó de las temporalidades que debemos de operar. En primero, en Bollinger Bands tenemos 15 minutos, tenemos hora y tenemos día en Bollinger Bands. En medias móviles, 15 minutos, horas y día. Y dice, mencionó, y yo lo tengo en la nota, y ya se lo platiqué a él también, que vamos a ver la temporalidad mensual para ver la tendencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque estas líneas son muy importantes. Esto es lo que te decía, me va dando la claridad de hasta dónde puede llegar el precio. Entonces, hay una clase que hice de eso específica, de cómo ir identificando la tendencia a largo plazo y luego la fase. Por ejemplo, la fase de la tendencia a largo plazo es mi tendencia en día. La fase de la tendencia en día es mi tendencia en hora. La fase de tendencia en hora es mi tendencia en 15 minutos. Pero bueno, primero, mejor estudiemos las fases de la tendencia para que lo podamos hablar con claridad, si no nos vamos a empezar a revolver. Pero para mí sí es un hecho. Yo siempre que opero un activo me doy cuenta del panorama completo, de dónde estoy parado y hasta dónde puedo llegar. Por ejemplo, aquí vemos en diario que ya marcamos una fase de recesión. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos en recesión y que de hecho el activo se está moviendo entre disipadores. Vemos cómo Perfecto. de punto medio, ahora ¿cuál es el siguiente camino? El disipador inferior. Y lo que tengo que tener cuidado también es de marcar los siguientes edge lines. ¿Ok? Entonces, vimos un edge line semanal que estaba lejos y la verdad es que solo probablemente nada más fue, aquí está, era este de acá. Y ahí está haciendo resistencia, pero la verdad es que a mí no me hace mucho sentido y yo me iría más con el panorama bajista, más sin embargo a veces las cosas o las operaciones no se nos dan del todo, no se nos dan tan rápido, sobre todo por la desvalorización, porque si entraste aquí en esta nueva fase de aquí de QQQ, ¿qué hago yo? Empiezo a marcar mi fase de recesión. O sea, ya yo entré, rompió, ¿qué hago? Ya salgo de mi fase anterior, que era de acumulación, y ahora entré en recesión, entonces marco mi línea. Ahí está, marco mi línea. La marco con las últimas dos velas, hermanita. De donde entré, esta fue mi primera vela, y aquí apertó la otra vela, aquí marco. Y mientras el precio se quede por debajo de esa línea, me quedo en la operación. Porque hasta dónde es el siguiente objetivo, y esto es bien importante, el precio se mueve entre disipadores en todas las temporalidades. Entonces, en su momento, ya vi que en 15 minutos aperturó fuera de Bollinger y que estaba por debajo de punto medio en hora. Entonces, voy viendo que en hora también tiene que llegar el disipador inferior. Y en día también, el otro disipador de día estaría hasta acá abajo. Este es el movimiento entre disipadores. Pero si en hora ya estoy al límite del disipador, pues tengo que esperar una hora, ¿verdad? A que me confirme la activación de volatilidad. De lo contrario, el precio se puede regresar y volver al disipador al punto medio en hora. Entonces vemos aquí. Ahí ya está rompiendo la lateralidad, ¿verdad? Ya tenemos dos velas, una vela bajista y está ya saliendo del lateral, de lo que marcaste ahí. Así es. Mira, vemos cómo aquí incluso lo estaba haciendo aquí,
pero el precio se regresó. Aquí, si en este punto yo no obtuve mi ganancia, el movimiento no se dio. ¿Y cuál fue mi salida? Pues cuando terminó la vela fuera de, pues ya aquí veo que ya no cumplí con mi fase de recesión, o sea, sí se dio, pero fue un movimiento rápido y el precio regresó. Entonces esta es mi salida. Aquí lo más sano es que aquí te salgas y que esperes una nueva confirmación. Por ejemplo, dices, bueno, vamos practicando esto, que ya estaba a la baja, ya salió de la lateralidad, iba a la baja, no se dio el movimiento, por alguna razón no se dio. Ahora que voy, dices, pues voy al alza. Y dices, bueno, pues de aquí hasta dónde, caray, porque este es un tema y aquí vamos a ir en 15 minutos. Yo no recomiendo estas operaciones porque son muy tediosas, son muy estresantes y las rentabilidades son pocas por el tiempo. Entonces vemos aquí esta vela y ya esta ruptura de fase que teníamos a la baja empezó al alza. Entonces tengo yo este techo que estuvo respetando aquí con dos velitas y el precio a lo más podría esperar a que llegue de este lado. Si esta fue mi confirmación, de aquí a acá, ¿cuánto tengo? 42 centavos de dólar. ¿Qué rentabilidad busco? Y dices, no, pues mi plan es del 30%, 35%. Y cuestionarnos, aquí QQQ, si hace este movimiento, ¿me va a dar el 35%? ¿Vale la pena entrar o no vale la pena entrar? Y dices, no, pues no, no vale la pena. Es más el riesgo que voy a correr a la ganancia que puedo obtener. Por ejemplo, ahí no tenemos volatilidad todavía. Exacto. Y luego otro tema es que no hay volatilidad. Entonces, por eso es más recomendable, como lo decía, el plus del segundo paso, que es el cambio de fase con activación de volatilidad. Es lo más recomendable. O sea, si en este caso, discúlpame, si No, en no, este, perdón, dale, Ros. si en este caso ya está rompiendo la lateralidad y me da volatilidad, sí entro, seguro, ¿no? Con Pero ahí, volatilidad, sí, es mucho más seguro. pero ahí ¿Por también qué? tengo el tope de la Bollinger de hora. Así es, ese es otro tema que tenemos aquí en Nora, y por eso es importante que avancemos en las temporalidades. En su momento lo teníamos aquí. Ahí estaba el disipador. Entonces, de hora. Entonces, vemos que en 15 minutos rompió la lateralidad y ya se movió de punto medio hacia el disipador inferior en 15 minutos, activando ya con esta volatilidad activa. Pero veo que antes de eso tengo el disipador en horas. Entonces, yo lo comento muy frecuente, los disipadores son como semáforos. Son semáforos amarillos que pueden pasar a rojo o a verde. Por ejemplo, si estás en la parte superior y el precio está cerca del disipador superior, es una luz amarilla, porque puede ser que active la volatilidad y siga subiendo y se vuelva verde, o puede ser que rebote y regrese hasta el punto medio y se vuelva rojo. Por eso es que es importante para mí marcar los disipadores en las temporalidades. Por ejemplo, en hora también, en este movimiento dices, ok, sí ya va bajando en 15 minutos, va saliendo, pero tengo el disipador de hora aquí enseguida. Entonces, esa es como que una primera restricción que me puede decir, pues bueno, a ver, de aquí de donde terminó, y siempre es importante medir, tengo 54 centavos de dólar. ¿Alguien sabe cuánto da eso en QQQ, esos 54 centavos de dólar? Ni idea. No, la verdad no lo sigo. Ya no lo sigo, de hecho. Yo Recién también tiene estábamos. rato que no lo opero, pero suponiendo que nos da un 10% en ese movimiento, ¿te arriesgarías por un 10% con este probable rebote en QQQ? Cuando a lo mejor hay activos que el disipador de hora lo tienen más lejano No. o que tienen una tendencia más clara. Entonces, es ahí donde yo voy analizando, es donde realmente voy siendo consciente de la información, voy tomando mis decisiones en base a esta conciencia, o solo porque veo que no, ya rompió, ya, ponle a la baja. Y dices, ching, y sí, ya tenía un 15, pero empezó a subir. ¿Por qué? Porque no me quedé con la claridad y ver qué es lo que más me conviene. Por Tenemos eso, que ver los techos y los pisos también. así es, porque recordemos que el precio se mueve entre disipadores en todas las temporalidades, entonces hay que esperar las confirmaciones. Por ejemplo, miren, ahorita ya con esta vela de hace rato no era, confirmó la activación de volatilidad, un movimiento a más largo plazo, les podría hacer aquí en Bollinger, hasta en los disipadores, hasta el disipador inferior en diario. Pero vamos viendo los siguientes pisos que tengo. Por ejemplo, aquí tengo
este piso de acá arriba, digo, este piso de aquí. Entonces podría yo esperar un movimiento de esta zona a esta zona de acá. ¿Cómo sé que el movimiento va a seguir? Pues nuevamente marcando mis fases. Por ejemplo, aquí en hora ya me empezaba a marcar una fase de recesión. ¿Pero qué pasó? Se volvió a poner lateral el precio. Entonces, si yo ya entré, pues una de dos. El precio está lateral. No me ha confirmado que ya va a subir, pero mi contrato se está desvalorizando y tengo que tomar en cuenta el tiempo. Entonces dices, bueno, me voy a quedar en el movimiento, marco mi siguiente fase, ¿no? ¿Dónde voy a cerrar mi posición? Pues si rompe de acá arriba, la cierro. Pero si rompe de acá abajo, me quedo. Y es un riesgo más que estoy tomando. Pero claro que ya voy teniendo una claridad de lo que estoy haciendo y hasta dónde estoy dispuesto a quedarme. Por ejemplo, si ya estoy aquí, en este punto, y tengo un menos 20%, y para acá arriba, en QQQ, son $1.17, eso me conllevaría a un 60% más, y ya tengo el 20% de pérdida más el 60%. ¿Me arriesgaré a tener un 80% de pérdida o me quedo con el menos 20? ¿Qué harían ustedes? Bueno, Joel, Te quedas con el menos 20. una preguntita ahí antes que te vayas de ahí. La Sí. línea que tenías trazada anterior, ¿me pudieras decir cómo es que la trazo de así de una vela a la otra? Como si es desde la puntica o si es desde el cuerpo. Disculpa si es una pregunta un poco. Yo principalmente, hermanita, cuando apenas están formando las velas, las trazo de cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, aquí en este caso, de esta vela roja que ya me estaba indicando un cambio de fase, la trazo del punto medio del cuerpo al punto medio del otro cuerpo. Oh, de punto medio a punto medio. Así es como yo las estoy trazando. Claro, no siempre quedan ahí en punto medio, pues por ejemplo por ahí y ven 15 minutos, ya la ajusto y veo aquí, pues igual que nada más fueron dos velas, más bien una vela porque la siguiente ya se puso verde, entonces aquí el precio terminó, más bien la quedaría hasta acá, aquí en 15 minutos, así lo marcaría, ahí está. Oye, Partiendo desde la mitad de la vela de acá y tratando de alcanzar este punto. Digo, no siempre queda así tal cual, pero ya me doy idea de mi tendencia. Y cuando la vela queda fuera de la fase de la tendencia, pues quiere decir que ya viene una fase diferente. Y si yo estaba con put, pues bueno, hasta ahí en ese momento cierro mi operación. Claro que alguien puede decir, bueno, si me rompe esta fase, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta punto medio y luego rebotar. Veo cómo ya pasó 40 en hora, dices, ya tengo un panorama muy bajista, si para alguien de ustedes es un panorama muy bajista, pues yo me voy a esperar, es una operación de 2 días, por ejemplo, de 3 días. Ah, bueno, pues si tú eres consciente de eso y estás dispuesto a asumir el riesgo, ¿cuál sería el siguiente punto de salida? La ruptura de punto medio. Dices, mientras no rompa punto medio, me quedo en la jugada. Y como no, escogí el price 4.20, pues de aquí a 2 días, pues sí hay probabilidad de que sí, mientras no rompa punto medio, sí puede llegar a mi strike price. Entonces mi ya voy. corazón no da para, ¿Mande, Maita? mi corazón no da para esas cosas. Muchísimas Ya, eso va a depender de cada uno y con la práctica. Y ya tú, pero ya vas tomando decisiones, hermanita, ya vas viendo y dices, ok, si le entro, dices, no, eso no es para mí, yo no le entro. Y me reservo y empiezo yo a ser leal a mí, que eso es lo importante. Ahorita a lo mejor lo importante de esta clase no es precisamente que aprendan todo esto, porque es bastante información y que a lo mejor, pues yo espero que le esté haciendo sentido, pero como es bastante información, a veces se puede uno perder. Por eso es importante empezar poco a Pero poco. los ejemplos ayudan mucho como este, ¿no? Y si de Y, repente vemos Tesla también quizás para ver una variación. bueno, entonces nada más como ejemplo de esto y lo vamos practicando. QQQ sigue lateral. Sí empezó a marcar aquí una recesión, pero al final se quedó lateral. ¿Ok? Entonces, ya me quedo con esta idea y ya sé, pues de preferencia no lo opero o lo opero cuando rompa la lateralidad nuevamente. Como marcábamos aquí, pues aquí empezaba otra vez otra fase de recesión, ya llevaba 3 velas y ya esta cuarta vela, apertura fuera de la fase de recesión y al alza. Entonces, por eso no es bueno entrar en ese tipo de tendencias, sobre todo cuando ya están muy expuestos a Bollinger, porque vean cómo QQ se quedó muy lateral por la salida que tuvo el día de hoy. Es Entonces, bueno cómo tú marcas ahí, por ejemplo, esas tres velas.
y ya no Sí. siguió bajando, sino subió, estuvo encima. Mira, ya dio una confirmación que no sigue bajando. Así es, hombre. Ya la apertura de esta vela ya me queda fuera, ya eso para mí es un warning, ya prácticamente desde que esto, si ya empiezo a medir cuánto tengo, si entré aquí y aquí ya estoy neutral, pues mejor, la verdad, ahí o trato de recuperar mi comisión. O sea, cuando pasa esto, busco un puntito más cercano, pues mejor ahí en el momento en que se puso rojo y ahí. Para mí así es, porque ya hay una vela que terminó fuera de mi fase de tendencia. ¿Qué me está creando? Una lateral otra vez. Aquí vemos la lateralidad, pero bueno, tomas el riesgo que rompa el alza, el tiempo, la desvalorización y sobre todo la noticia de hoy, pues bueno, pues a lo mejor no, ¿verdad? Mejor me voy a otro activo. Vamos a analizar rápidamente Tesla, igual lo mismo, en la mañana, vamos a poner el pre-market para que lo veamos. Y aquí tenemos Tesla en la mañana, rápidamente en 15 minutos, teníamos esta fase de confianza, ¿estamos de acuerdo? Teníamos esa fase de confianza en Tesla. Recuerden que la línea de tendencia siempre toque la mayor cantidad de puntos posibles. Esa es una regla que les va a ayudar bastante porque hay muchas dudas. Si la trazo así, o la trazo más para acá, o la trazo más para allá. Realmente, gran parte de su asertividad va a ser conforme ustedes vayan teniendo esta experiencia de trazar las líneas. Porque una línea mal trazada, pues les va a dar un panorama equivocado. Entonces vemos aquí en Tesla cómo Tesla estaba en esta fase de confianza, más sin embargo ya la apertura ya nos está aperturando fuera de esa fase de confianza. Además de ello, el disipador superior en ese momento, el disipador inferior estaba en esta zona. Teníamos un salido de Bollinger en Tesla, pero la diferencia para mí era poca. Yo cuando opero Tesla y encuentro un salido de Bollinger, tomo el riesgo cuando está a lo más a $1. Aquí tenemos 64 centavos de dólar salió de Bollinger. Para mí y para el activo no figura, no es. Y tomo el riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí entré casi a la apertura, estaba verde, de hecho la vela estaba verde, entré y me dio muy fácilmente un 20%, porque hasta dónde era mi siguiente movimiento, como lo platicaba en la clase, hasta aquí, por este piso que marcó en el pre-market. Entonces dije, a ver, de aquí de la apertura, de esta zona hasta esta zona, tengo $1.22, eso a mí en Tesla me da un 20%, le entro con un 20%. Si hubiese sido menos, pues bueno, con un 10%. Pero entonces termina mi movimiento, se cierra, gané, termina la primera vela, porque aquí están de acuerdo que me adelanté un poquito. Sí, ya empieza esta, pero hasta que no termine, esta vela no me confirma una nueva fase. Entonces, aquí termina esta vela. Cuando terminé esta vela, me fui más por el análisis de hora, porque estábamos por debajo de la media móvil de 20 periodos. Y como lo decía Joel en la mañana, buscábamos el movimiento de 20 a 40. Pero antes yo tengo marcada esta línea que la obtuve del panorama completo. Aquí vemos en semana cómo ha estado respetando esta zona y si lo vemos en diario también se ve más notorio cómo lo había respetado con anterioridad y estas semanas lo he estado haciendo. Por eso para mí es importante esa zona y la dejo marcada. Entonces mi movimiento de romper esta zona de acá era hasta la zona de acá abajo, hasta la zona roja. Veamos cómo se quedó ahora lateral en esta zona de aquí Tesla. Pero entonces yo entré cuando terminó esta vela. Entré cuando terminó esta vela y me terminó la confirmación de la ruptura de 20 a la baja en hora. Ya había una vela en hora que me estaba confirmando esa ruptura y vean cómo tengo aquí mi tendencia bajista ya marcada. Inmediatamente que entré aquí, dije, ok, voy a entrar aquí, pero ¿hasta dónde? Y como se dan cuenta, tengo punto medio en 15 minutos en la parte superior. Aquí está, el punto medio, aquí estaba. Y dije, si hay una vela que termine por encima de esto, hasta ahí termine mi operación. Esa vela, pues sí llegué a tener un 15% de pérdida, pero finalmente hizo el movimiento donde empezó a bajar y se me cerró con un 35%. Este es el movimiento que estaba buscando. Y con claridad y un poco de paciencia se dio. Y así pasa en la mayoría. O Pero por sea, eso ¿a qué hora entraste tú? Disculpa, ¿la primera vela o la segunda? recuerda, hermanita, aquí hice una entrada rápida del Ah, ok. 20%, ajá, en put,
de esta zona, a la línea blanca, se dio. Posteriormente entré cuando terminó esta vela, llegué a tener pérdida en esta subida y después bajó. Sí, porque cuando yo entré estaba rojito, entonces ahí entré en el put, sabiendo que iba a tardar un poco más, no eran minutos, afortunadamente fueron 15, menos de 15 minutos, pero sabía que podía tomar hasta media hora o una hora este movimiento, era consciente de eso. Entré aquí y mi punto de salida era la ruptura de punto medio hasta acá. Ese era mi punto de salida. Una vela en 15 minutos En, que terminara afuera. en esa segunda vela, a ver, después donde yo entré emocionalmente en call. Así que ya saben. Sí, totalmente errada mi entrada, estoy consciente de ello. Fue una entrada muy Y, emocional. y claro, hermanito, sí, porque ves la vela y a lo mejor dices, no, Ujú. pues ya va cerrando la volatilidad, entro. Ajá, Recuerda el exactamente, movimiento entre disipadores. ¿Cuál es la siguiente exactamente. parada? Punto medio. Y dices, bueno, a ver, si entro de aquí a punto medio, pues bueno, es más Y así válido. fue, así Ajá. fue. Pero en el caso que fueras a entrar en la ruptura de precio de cierre, sí esperarías a que termine esa primera vela que te confirme que rompió y ahí entrarías cuando ya una vez que rompa punto medio en 15. Así es, hermanita. Si ya una vela termina por acá arriba, pues Ok. aquí puedo yo considerar un movimiento desde aquí al disipador superior. Claro que también tengo este techo, entonces voy analizando, a ver, de aquí, de punto medio acá, ¿cuánto tengo? No te da la distancia, ¿no? A ver, vamos a ver, $1 de distancia, pues si me da un 20%, me da un 10%, y dices, pues le entro con eso. O dices, no, yo busco más. Entonces busco otro activo que me dé un panorama más amplio. Que aquí, pues para el movimiento de Tesla, pues sí te da un 15% de rentabilidad y creo que es muy bueno. Depende del plan de cada uno. Ajá. Pero como tú lo dijiste, Anita, lo importante es ver eso. Vemos cómo tenemos esta fase de recesión, esta fase bajista en 15 minutos. Entonces, de romper, de terminar una vela rompiendo esta fase, igual recordemos la regla de la estrategia de cambio de tendencia en hora. Trazamos nuestra línea de tendencia. Primer paso, esperar que una vela confirme la ruptura de la tendencia. Segundo paso, esperar a que el precio cruce punto medio en hora. Entonces, aquí no nos dice o sea, que va a cruzar punto medio, puede ser que rebote, pero una vez que rompa la línea de tendencia se va a acercar a punto medio. Aquí no la rompió, vemos cómo siguió respetando la tendencia bajista en 15 minutos, sí subió, aquí dices, ay, si se entró aquí para un put, dices, ay, Dios santo, aquí tienes un menos 30%, pero recuerda, hasta que no termine la vela, hasta que no termine la vela terminó dentro de la línea de tendencia bajista en 15 minutos y la siguiente fue donde dio la rentabilidad. Entonces, paciencia y claridad. Claridad, por eso es importante que yo determine, a ver, voy a entrar en esta vela de acá, pues bueno, mientras no haya una vela que no termine rompiendo esta tendencia bajista en 15, me quedo. Así de sencillo. Veo que esta vela iba subiendo y tengo un menos 30, bueno, pero no ha terminado. Soy firme con eso. Soy firme con eso. Ya cuando termine y terminé con un menos 30, menos 35, también asumo mi riesgo, asumo mi pérdida y digo, ok, no se dio el movimiento, ¿por qué? Dices, pues es que, o ponle tú que aquí estaba por rebotar en punto medio, no sé, pues bueno, no se dio el movimiento por la razón que haya sido, no se dio el movimiento, pues bueno, asumo mi pérdida también. Pero ya tengo esta claridad, este paso a paso, como ustedes lo han ido mencionando, pues del disipador inferior a punto medio, de punto medio al superior, y voy trazando mis fases de la tendencia y dice, ok, ya rompió punto medio a la baja, camino al disipador inferior, trazo mi fase de la tendencia, la trazo. Entonces, mientras el precio se quede por debajo de esa fase, pues ahí me quedo en el activo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, para saber identificar lo más próximo, pues teníamos, recuerden, siempre identificar mi fase anterior me va a dar claridad para saber cuándo ya no. Entonces aquí, hasta que esta vela no termine fuera de, porque sabemos, ya está rompiendo aquí, ya la apertura casi nos dijo que ya no, pero tenemos punto medio. Entonces, si tú estás dentro de esta operación para un put, pues podrías decir, bueno, me espero hasta la ruptura de punto medio, hasta que la vela termine, y voy a asumir el riesgo, ¿sí? Y por eso hagan sus cálculos. Dices, voy a entrar aquí, ok, si no, si se va en contra, ¿hasta dónde? Hasta punto medio. De aquí a punto medio son, y a la ruptura, son $1.64. Me da un menos 40% de pérdida. ¿Estoy dispuesto a asumir el riesgo? Sí. Ok, lo asumo. Entro y soy firme con mi decisión.
hasta que no termine. Si termina, ya sé que pues habré perdido el 45%, pero estoy bien con eso. Y si continúo el movimiento, pues me quedo en el movimiento. Pero es así como nosotros vamos teniendo la claridad de dónde a dónde se está moviendo el precio. Si no somos conscientes de esto, de esta información, entonces entramos más que nada por emoción, nos dejamos llevar porque va activando la volatilidad, a veces incluso en un movimiento rápido que no se da, o una vela va saliendo y nos cambia el panorama. Entonces, cuando tú tienes claridad de dónde a dónde se está moviendo el precio, te fijas los parámetros y no negocies contigo. Si tú dijiste que cuando una vela en 15 minutos terminara fuera de esta tendencia, ahí no salgo, allí salte. Porque eso te va a ir generando esa confianza en ti, esa lealtad a ti, que es lo que te va a dar la guía y el sustento para seguir todo el tiempo, día a día, aprendiendo y creciendo. Porque si no, entonces nos empezamos a perder, porque hacemos una cosa y después hacemos otra cosa y después otra cosa. Es como si fueses una semana a clase de música y luego otra semana a clase de baile y luego otra semana al gimnasio y luego otra semana a natación y luego otra semana vas a hacer bicicleta y entonces, ¿en qué estás, en Tocado. qué, en qué te estás haciendo experto? ¿En qué estás generando esa lealtad a ti? Estás por todos lados y no estás avanzando realmente. Una Después, observación, Alex, ahí, cuando nuestro compañero habló de que compró un call en la segunda vela, sí. ahí yo no veo que el punto medio giró para arriba, porque esa es una confirmación también. Si el punto medio sigue bajando, no va a subir la vela. Sí, en efecto, Manito, aunque aquí lo más adecuado, pues es, oye, pues, o sea, si ya veo que me está desactivando la volatilidad, buscaría al menos hasta punto medio. Punto medio esté bajista o esté La lateral, dirección del punto medio, ¿no? yo no le doy tanta importancia, yo a lo que le doy importancia es al cruce, cuando realmente cruce el punto medio, porque mientras tanto, pues voy a tener un movimiento entre disipador, como si entramos de aquí, porque tenemos el precio de cierre del día de ayer, si entramos de aquí a acá, dices, no, pues no me da mi rentabilidad, mejor no juego riesgo. Entonces, vas tú viendo cuáles son los techos y pisos y tu precio objetivo y vas tomando tus riesgos, vas analizando tus riesgos. Una vez que tú veas el riesgo, lo puedes asumir y puedes tomar la entrada. Por ejemplo, yo mido el punto medio, yo lo tengo marcado en mi disipador también. Y si Ujú. le hago clic a la vela, en la primera vela me dio un 84,33 de punto medio y la segunda vela me dio un 84,25. O sea que ahí me está diciendo que sigue bajando, no sube. ¿Cómo, hermanita? No entendí en esa parte. O sea, yo tengo uno de mis indicadores le he puesto el punto medio también. Cuando hago clic en la primera vela, me muestra cuánto es el punto medio. Ahí no lo tienes tú, pero yo lo tengo como un Hacia punto indicador. medio. Ujú. Sí, le he agregado también. Ok. Entonces, lo he agregado en el fin para que me dé también esa indicación. Y cuando yo presiono la primera vela, me dice punto medio en este momento está en un 84,33. Y cuando ya veo la segunda vela y estoy pensando que va a subir, me fijo en el punto medio. En este caso me dio un 84,25, me está indicando que sigue a la baja, ¿no? Entonces ahí ya yo no compraría un call, por más que yo lo vea que está subiendo, que es Ok. una indicación que yo uso también muy aparte, ¿no? O sea, es una adición. Gracias por compartirlo, hermanita. Muchas gracias. En efecto, pues son cosas que uno va tomando, va aprendiendo, pero lo que sí es como que primordial, pues es lo que vemos, ¿no? El movimiento entre disipadores. Yo sé que puede llegar a punto medio, pero como dice nuestra hermanita, pues mientras no se acerque más o mientras no rompa, pues yo no metería un call porque sé que el punto medio está ahí cerca. Entonces mejor me espero a que lo rompa o me espero un rebote para entrar a un put. En este caso, otra buena entrada hubiese sido aquí cuando volví a activar volatilidad. Ahora sí ya tenemos un saliendo de Bollinger, activando volatilidad, que también lo podemos interpretar desde ese punto. Miremos claramente aquí cómo este movimiento se va dando y cómo el mercado va respetando todos eh, pues los procedimientos y todo lo que nos ha dicho nuestro mentor. Y veamos, ¿no? O sea, platicamos el ejemplo, si estábamos aquí en un put, pues aquí sí ya te dio el sustote cuando llegó hasta acá arriba, pero era de esperarse, ¿no? Entiendes que el precio podía ser $1,
como un 35-40% de pérdida. Aquí se tendría en esta subida, más sin embargo llegó ahí a punto medio, regresó y le faltan 4 minutos a la vela porque termine. Entonces la vela podría terminar acá abajo. Y es ahí donde dices, oye, pues es que empezó a salir y yo por miedo aquí ya me fui. Pero recuerda, cuando tú tomaste el riesgo, por eso yo lo comento, si no tienes claro de dónde a dónde, mejor no entres. Porque esa claridad de dónde a dónde te va a dar también tu riesgo y tú vas a ver si lo asumes o no. Dices, de aquí a acá es un menos 40%, ¿ok? Y de aquí a acá, al disipador inferior en 15 minutos, es igual como un 50% de ganancia, pues tú decides si entras por un 50 de ganancia con el riesgo de perder un 40, lo analizas y dices, bueno, pues le entro y mientras no rompa, aquí, que en sí la confirmación era esta de acá. Cuando rebotó aquí en punto medio, marco mi fase, la marco únicamente con estas 2 velas que tenía, como lo platicábamos, y me queda en movimiento hasta que no hay una vela que rompa al alza. Claro, también considerar mi rendimiento. Por ejemplo, si yo entré aquí y iba por un 15%, pues esta bajada me debería haber dado en promedio un 30, un 25% de ganancia, esta bajadita de aquí. Entonces, si ibas por un 15%, ya estás fuera. Si ibas por un 30%, seguro te lo dio en este de acá. Pero aprender a detectar estos movimientos, el movimiento entre disipadores y las fases de la tendencia, es lo que a mí me ha dado claridad y es lo que viene en el libro sobre cómo entender y cómo leer el mercado, porque recordemos, nosotros vamos a buscar movimientos. Entonces veo esta subida, veo el punto medio, veo el rebote, aquí está el movimiento, aquí entro. ¿Ok? No entro cuando el movimiento ya está, dices, estoy aquí entro de aquí a acá. Bueno, es un riesgo más grande. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá, o sea, si te das cuenta, esto también es un piso. Y está este piso de acá. Entonces dice, esto también es un piso. Entonces, si voy analizando esto, ya no llega al disipador. Primero tendría que romper esta parte para llegar al disipador. ¿Ya estoy cerca? Pues no, mejor no entro en esta operación. Pero sí vemos cómo se nos va dando, o sea, las confirmaciones y es importante ser pacientes. Cuando tú tienes esta claridad, te vuelves paciente. Por ejemplo, yo hace unas semanas que andaba en Hidalgo, de visitar a mi familia y pues allá no hay buen internet, no hay buena señal y estaba operando Tesla. Entonces metí una operación en Tesla que yo sabía también iba a tocar uno de estos edge y me esperé ahí y la verdad preferí no ver mi computadora. Me fui porque estaba fallando la luz en casa de mis papás, me fui a arreglar la luz y justamente cuando me iba levantando de mi escritorio, veo el teléfono y ya se había cerrado la operación. Porque dije, pues ya estoy aquí adentro, tengo que esperarme 15 minutos. 15 minutos a que me confirme. Entonces en 15 minutos evito ver el teléfono. Pero lo levanté y vi la notificación de que ya se había cerrado mi operación. Que ahora supe. Entonces, en base a esto, voy tomando mis decisiones, hermanitos. No sé si les haya sido de claridad, de ¿Tomas utilidades. en cuenta en el punto de cierre del día anterior, en alguna estrategia o algo para identificar tus entradas? No, hermanita, casi no los tomo en cuenta. Tomo más en cuenta la fase, por ejemplo, pues aquí apreciábamos, digo, con el mercado, con el pre-market se apreciaba una fase de confianza y dices, bueno, independientemente de donde haya terminado, mientras termine por debajo del punto medio, pues sigue siendo un panorama bajista, como lo fue el día de hoy. Entonces, casi no, sí les presto atención, por ejemplo, a veces si mi línea de tendencia estaba aquí, por ejemplo, ¿no? Estaba aquí mi línea de tendencia y la vela terminó por este punto, por aquí, pues bueno, considero como así digamos, como una prórroga, prolongando el sufrimiento, por así decirlo, pues a que rompa el precio de cierre. Es como que un consuelo y digo, ahí podría rebotar a la baja. Pero no, realmente me voy por las fases. Por ejemplo, aquí, ya, cierro mi operación. Si entré acá y no logré mi porcentaje y terminé esta vela aquí ya cierro mi operación. Con esto, hace un minuto que terminó la vela, ahí hubiese cerrado mi operación, con lo que he tenido, con ganancia o con pérdida. Y eso es en lo que me fijo. Entonces, tú más o menos podemos tener las tendencias en largo plazo y también mini tendencias como esta que has marcado ahorita, Es que que son de 3 recordemos velas nada más, ¿no?
Es una fase de la tendencia, hermanita. Claro, Por es ejemplo, una fase. aquí, si nosotros nos vamos al panorama completo, pues vemos aquí en hora nuestra tendencia bajista, ¿verdad? Aquí ya la podemos apreciar. Y si gustan, más adelante les comparto esa clase donde explicaba las fases de la tendencia. La tendencia, por ejemplo, aquí estamos en semana, panorama completo, tengo esta tendencia bajista. ¿Cómo está el panorama en Tesla esta semana? Es bajista, está a la baja. Pero dentro de esta tendencia tengo una fase de confianza o tengo una fase de recesión. Ahorita en teoría estoy en una fase de confianza, pero vemos cómo ya el precio rebotó en esta línea de acá y esta no la tracé hoy. Esto lleva meses, estas líneas llevan meses trazadas. Las tracé como por acá, aquí las tracé. Entonces lleva con estas líneas trazadas, llevo yo 4 meses. 4 meses ya con las líneas trazadas y ahí se han quedado y vemos cómo el mercado sí respeta. Pero este es el panorama completo. Vamos a empezar a entender las activaciones de volatilidad, vamos a empezar a entender el movimiento entre disipadores, vamos a empezar a entender e identificar las fases de la tendencia y así vamos identificando la tendencia y la fase, la tendencia y la fase. ¿Ok? Para yo poder beneficiarme y tener más claridad de dónde a dónde se va a mover el precio. ¿Ok? Wow, excelente. Muy bien. Bastante información. Muchísimas gracias, Alex. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Sí, yo quiero. Chiquita. No sé si ese por ciento que yo estoy mirando que va a subir antes de yo operar para ver si me da ese movimiento en dólar, por ejemplo, ese por ciento yo lo puedo ver en algún lugar o es algo que lo noto cuando estoy operando y me doy cuenta con la compañía día tras día. Sí, hasta ahorita es más experiencia, hermanita. Y por eso él también nos recomienda que escojamos 3 compañías, ¿no? Y yo la verdad sí he tenido la oportunidad de viajar entre compañías. Yo tengo 3 bloques de 3. Entonces el primer bloque es Tesla, Nvidia y Apple. Ese es el primer bloque. Siempre las analizo. En caso de que no vea ninguna oportunidad, voy a mi segundo bloque, que es Microsoft, Amazon y SPY. En caso de que no vea ahí, tengo un tercer bloque, que es Disney, que es BA y SMU. Entonces, pero pues digo, ya llevo más tiempo de experiencia. Si ven QQQ, la verdad no lo manejo. Disney me encanta, ha sido una maravilla. Disney se mueve despacio, es paciencia, sobre todo cuando estás acostumbrado a operar en Tesla, te vas a Disney y dices, pero Muchas van gracias. generando esta expertise. Entonces, ustedes váyanse enfocando en 3 compañías y en base a eso voy viendo. Por ejemplo, Apple te da el 35% por cada dólar que se mueve y lo voy viendo. Ya voy yo haciendo mis números. Se va a ver $3. No, sin problema, ¿no? Me da un 75 o un 100% de ganancia. Entonces, pero la claridad es que tengamos y sepamos de dónde a dónde y medir, ¿vale? Cuando tú dices, cuando no hay oportunidad, o sea, ¿qué vas buscando al pre-market? Cuando tú dices, no, este no me va a dar, mejor me voy a la otra. La activación de volatilidad es lo que más me llama la atención. O sea, si ¿Pero eso lo veo, puedes ver en el pre-market? sí, eso ¿Cómo lo ves? era la presentación que teníamos acá. Vamos a repasar la presentación. Aquí está. Entonces vamos a hacer enfoque en estas palabras clave. Activación de volatilidad en los primeros minutos de apertura del mercado. Ya sabemos que la activación de volatilidad es poderosa, sobre todo si es en los primeros minutos del mercado. Esto nos va a dar un 10% casi garantizado. ¿Ok? Siempre y Amigos, cuando... disculpen la interrupción. Primero, Alejandro, muchísimas gracias. Yo me despido, voy a manejar un momento. De verdad que gracias por tu tiempo, amigo. O sea, no quería salirme sin despedirme y agradecerte. Muy muchas valioso gracias, lo que hermanito. compartes. Muchas gracias. Espero verte pronto. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Que te sea de valor esto y pues cualquier cosa que estamos al pendiente. Buen camino, hermano. Sí, seguro que sí. Gracias, gracias. Gracias a ti. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a detectar? Porque esto, me voy dando cuenta, ¿ustedes creen que esto es poderoso, sí o no? ¿Creen que se debe identificar? Totalmente, claro. Sí. ¿Que sí? Sí, Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Vamos a ver la técnica rápida, muy sencilla. Miren, aquí tenemos, y aquí cuando Nvidia empezó
sus movimientos alcistas tremendos. Se duplicó el precio, imagínense, de 480 llegó hasta 900 y tantos, wow. Del 5 de enero hasta el mes pasado que empezó a bajar. Entonces, vemos aquí el mercado abierto, aquí del lado izquierdo, el 4 de enero del 2024, y luego vemos el pre-market del 5 de enero del 2024. Entonces, recordemos la frase, y por favor, escríbanla, de acá. Identificar activos que estén por aperturar, por activar volatilidad a la apertura del mercado. A eso nos vamos a enfocar. Ese es el volado del 90% de probabilidad. Si ustedes se van con esto y lo practican y se hacen expertos, es 90% de probabilidad de que generen rentabilidad y que dupliquen sus cuentas. Yo así empecé a duplicar mis cuentas. Ya cuando esto lo detecté a los $1,000, lo empecé a practicar, llegué a los $2,000, después fundí mi cuenta con $3,000 más para llegar a $5,000, después los dupliqué y después volví a fondear para llegar a los $15,000, después los dupliqué y bueno, pues ya ahorita sigo con bastantes rentabilidades, ya generé mi primer $1,000,000 en base al trading, voy por el $1,000,000 y pues la verdad es que vivo de esto, también tengo negocios, soy empresario, tengo empresas y pues esto me da la estabilidad, la tranquilidad, el tiempo, como por ejemplo estar el día de hoy aquí en estos momentos con ustedes compartiendo, aprendiendo, disfrutando y sobre todo dando y compartiendo. Entonces, pues Muchas gracias por tu tiempo. Nos abandonó. Se cortó justo. Ahorita entra seguro. Ustedes van a entrar al meeting de Joel ya me quedé sin batería, pero bueno, ya estoy de regreso. Nos dejaste en lo más importante. Sí, Ok. Bienvenido de regreso. me di cuenta de que ya no tenía batería, pero bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a compartir la pantalla otra vez. Entonces, pues, ¿cómo lo voy a detectar? Aquí vemos la diferencia de pre-market. Yo necesito, y por eso les pedí que lo anotaran, identificar qué activos están por activar volatilidad a la apertura del mercado. Entonces, si el precio está aquí, en donde, bueno, vamos a hablar primero, si el precio está aquí, el disipador va a estar en la parte superior. Para que llegue al disipador superior, ¿cuánto tiene que moverse? Y cuando llegue acá, a lo mejor ya se movió mucho y pum, se viene para abajo. Entonces, por eso voy a buscar identificar los precios. El Solo paso estamos número... mirando tu presentación, cómo detectarlo, ¿no? Ok. Así es. ¿Ya ven la gráfica o todavía no? Todavía no vemos la gráfica. Déjame ver. Compartir otra vez. Y ahora sí, ¿verdad? Así. Sí, ahora sí. Entonces, tenemos aquí lo que nosotros, el paso número 1 que vamos a hacer es identificar los activos que estén por aperturar cerca de los disipadores con el mercado cerrado. Ese es el paso número 1, ¿ok? Anotado y grabado. Entonces, ¿cómo sé? Pero dices, oye, pero ¿cómo sé que van a estar cerca? Por ejemplo, aquí, si lo vemos, en el caso de, aquí ya está fuera, ya salió del disipador, ya activó la volatilidad, ya salió. Esto es volatilidad activada. Pero lo que vamos a aprender a diferenciar es identificar recuerden que cuando el mercado abra, todo esto se va a borrar y nos vamos a quedar con esto, que es aquí donde tengo mi disipador. Ahí está. Ahí lo vamos viendo. Entonces, el precio está acá, el disipador superior se quedó aquí, con el mercado abierto. Cuando esto abra, todo esto se va a borrar y el precio va a aperturar aquí. Ahí. Ligeramente salido de Bollinger. ¿Ok? Están más padres los que van saliendo de Bollinger, pero como les comentaba, de acuerdo al activo, pues que esté ligeramente salido no afecta mucho. Entonces, lo primero es identificar mi disipador superior. Ya que lo identifiqué, miren, ahí lo marqué bien ahí. Es la división entre lo gris, para que lo vean, es entre lo negro y lo gris, entre el mercado abierto y el cerrado, y en el cruce del disipador. O sea, aquí son esos puntos. Mercado abierto, cerrado y el disipador superior, ahí está. ¿Dónde está mi precio? Está aquí. Entonces va a aperturar a nada de salida de Bollinger. Entonces, ese es el primer paso. Identifico los activos que están por activar volatilidad. Segundo paso, identifico los pisos o techos
consecuentes a la activación de volatilidad. Por ejemplo, aquí tengo la volatilidad acá y tengo un techo acá, que ya respetó 2 veces en 15 minutos. Entonces, aunque vaya activando volatilidad, puede ser que rebote, ¿cierto o no? Esto ha pasado. Pero ¿cuál es mi confirmación? Pues ya que, bueno, voy detectando en 15 minutos, luego también de medias móviles, y aquí en medias móviles en ese momento vi que tenía igual la media móvil de 40. Esto es importante que también lo hagan con el mercado, aprendan a distinguirlos con el mercado abierto, porque aquí con el mercado cerrado en el pre-market se ve que ya rompió 40 y que ya va para 100. Pero cuando abra el mercado, todo esto se va a borrar y 40 va a estar aquí. ¡Oh, sorpresa! Está aquí arriba. Entonces, si lo vemos, analizamos todas las temporalidades, 15 minutos, hora y diario. En diario ya no tenemos media móvil, de hecho vamos de rebote en punto medio, se puede apreciar. Y en hora nada más tenemos 40. Ya que nosotros vemos, pues aquí tengo el disipador, aquí tengo el techo en 15 minutos y aquí tengo mi media móvil de 40. Voy con activación de volatilidad, ruptura de techo, voy de 9.85.10 a 9.86.48, es un dólar con 30 centavos. ¿Me da el 10%? Sí, súper. Entonces, espero que el precio rompa esta zona, active la volatilidad, compro, le pongo mi 10% y bye. Ya, es rápido. Esto tiene que ser rápido, así. Tienen que generar esa habilidad en los dedos de comprar, límite, vender, listo. Porque ustedes ponen límite y cuando se dan cuenta ya regresas a la pantalla de positions, a ver cuánto llevo, vendido con el 10%. Dices, ¡ay, wow! Súper. Así son ese tipo de movimientos. Entonces, paso número 1, detecto los activos que están por aperturar, activando volatilidad. Paso número 2, identifico mis pisos o techos consecuentes a la activación de volatilidad. Paso número 3, espero mis confirmaciones a que el precio rompa el piso, digo el techo, active la volatilidad. Ahí entro con mi 10%, hago mi medición. Pues de aquí a acá es un dólar con 30 centavos. ¿Me da? Sí me da, súper. ¿Me da mi 10%? Súper. Entro. Si no me da, pues mejor no, porque sabes que puede llegar tantito y luego se regresa. Por ejemplo, si fuese movimiento de aquí, del disipador acá, pues es muy poquito, no se alcanza a ver, pero deben de ser como 15 centavos de dólar. Dices, no, eso no me da el 10% en Nvidia, mejor no. Es mucho jugarle, encontrar las 5 patas al gato. Busco este tipo de movimientos que al menos tenga un dólar de movimiento, de acuerdo al activo, ¿verdad? Para que me garantice que me va a dar mi 10%. Por ejemplo, aquí un dólar en Nvidia te anda dando de un 30 a un 40%. Pues si vas por un 10, tienes un dólar de movimiento, súper, le entro. Y así de sencillo, hermanitos, así de sencillo. Es como, lo vamos a ver, miren, aquí tenemos el ejemplo ya. Apertura del mercado, baja, empieza a subir, activa la volatilidad, rompe el techo, entrada, rompió acá, aquí te dio más del 10%, ni hablar, ya es historia, mi plan es del 10, una operación del día, sal, bye. Cierro. Y termino activando la volatilidad, que después nos dio un panorama, aquí como vemos, ya más amplio. Y vamos combinando esto con la activación de volatilidad en 15 minutos y en hora, porque a veces tenemos 15 minutos, vean aquí, tenemos 15 minutos y tenemos hora. Aquí tenemos 15 minutos de lado izquierdo y luego hora. Entonces, cuando yo me espero la activación de volatilidad en hora en la segunda vela, pues vemos cómo empezó un desfile de velas verdes en 15 minutos. Más sin embargo, ya lo platicábamos, el precio se pudo haber regresado, no confirmarme la activación de volatilidad en hora y hubiese ido a punto medio. Pues ya sabemos el movimiento del superior a punto medio, de punto medio al inferior. Entonces vamos combinando esto. Les soy sincero, familia, pues es como que poquito a poquito, porque sí es mucha información. Entonces, esto fue lo primero que yo empecé a compartir. Bueno, siempre he compartido cosas, pero como de manera más estructurada para llegar a donde hoy estoy, ha sido en base a esto. Esto fue como lo que me dio más claridad que las estrategias, porque no las identificaba. Y ya cuando yo escuché a Joel decir esto, vamos a buscar activos que vayan saliendo de Bollinger, activando volatilidad a la apertura del mercado. Esa es una puerta abierta, es una invitación a vente, aquí hay fiesta. Me enfoqué en eso, le di profundidad y por eso llegué a todo lo que hoy conozco y que me da una claridad increíble y una tranquilidad para hacer operaciones en el mercado. Ale, ¿Sí? te tengo una preguntita rápido, porque justamente a mí lo que me está fallando es que yo hago esas entradas. A mí, si está fuera de Bollinger, que yo veo que va a abrir fuera de Bollinger, no me gusta. Pero siempre me gusta también que rompa algo. Siempre cuando tengo un punto que rompa, que ahí también lo comentaba, como para que te llegue a otro punto, tú te esperas
Porque me pasa mucho que me espero. Después que lo rompió, como me espero 2 minutos y en esos 2 minutos ya el movimiento se me fue. Entonces Sí, estoy batallando con esa parte. Tú nada más que te rompe el punto que tienes, entras. yo aquí lo llamo el duodinámico. Pues sí, entre más cerca estén mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el Bollinger y tenemos el techo. Están muy cerca. Pero ¿qué pasa si el Bollinger lo tenemos aquí y el techo está a $1? Ya cuando llega ahí, ya está alejado de Bollinger y tiene que regresar. Entonces, depende, ¿no? Yo sí, o sea, busco esta zona. Es más chido, es más padre cuando el techo está abajo y la volatilidad está arriba y le empieza a activar. Ahí es en cuanto activa volatilidad, ahí entro. Pero cuando tengo un techo cercano, pues tengo que valorar, a ver, está a $2 de distancia de Bollinger. ¿Me voy a esperar a que llegue allá y rompa? O pues entro a la activación de volatilidad con el riesgo que se regrese. Entonces voy analizando o busco otro activo que esté como que más claro y más posicionado. Eso es lo ideal. Cuando te encuentres en un conflicto así, mejor busco otro activo de otra Ahí, oportunidad. ahí en ese caso, por ejemplo, que él te abra y te rompa el line que tienes del máximo del día anterior. En caso de que él te lo rompa, tú esperas, Ah, ¿o no, qué tú ahí es esperas para inmediato. entrar? Es De inmediato, inmediato. hermanita. Ok. Inmediato. En cuanto ves que rompió el edge-line y activó y está la volatilidad activa, porque eso es muy importante. A veces nos va rompiendo edge-lines, pero no activa la volatilidad. Entonces, ya rompí el edge-line y la volatilidad está activa, ahí entro. Lo más rápido posible. Si ya se me pasó, espero a que regrese un poco, aunque Tus ya no es entradas son, recomendable. tus entradas son a 9:30, 9:31, 9:32. ¿Cuál es usualmente tus entradas? Sí, 9:30, 9:31, y se cierran a veces al minuto, a veces a los 3 minutos, a los 2 minutos. Una entrada rápida del 10% o del 20%, dependiendo del Sí. activo, el movimiento. No, y es que es totalmente real, porque últimamente porque entro yo, tú entras a las 31, yo entro a las 34, tú te dio 10% y yo estoy en menos 10% de pérdida. Ah, sí, es Entonces, que estos movimientos tienen que ser rápidos, rápidos. Ahí es como que sí andar como que con la escopeta cargada y al hombro y en cuanto ves, ¡pum! Y rápido pongo el límite y no es negociable. Esto es por un 10%. Si yo le pongo un 30 o un 20, depende del activo, no se me da. Pero para no, y eso si vamos es generando market igual, experiencia. tampoco Mandelman. se te da. Porque baja tan rápido en este caso, que sería un call, bajaría tan rápido que hasta con market puede ser que no te dé ni el 10%. Sí, así es. Entonces tenemos que ser extremadamente rápidos y cuidadosos. Y va a haber momentos donde van a aprender que compran con ya, a lo mejor ya compraron caro, es lo siguiente que van a ir analizando. Cuando ustedes entraron y vieron, a lo mejor en la apertura del mercado, una cuota estaba en $120, pero no se dieron cuenta y de repente pasó a 150. Y dice, ay, ya va activando volatilidad, pero ya la había activado más bien, y por eso pasó de 120 a 150, y compras en 150 y llega a 155, se detiene el movimiento, se regresa tantito y ya estás en 130. Dices, ay Dios, ya perdí más del 20% en un ratito. Así pasa. Entonces tenemos que, pues la práctica, ¿no? Entonces la práctica es lo que les va a dar el chin, compré caro. Yo luego me doy cuenta, chin, compré caro, y cuando vi que compré caro, mejor vendo con mi comisión y busco una mejor entrada. Eso es lo que hago, porque sí, frecuentemente me ha pasado que compro caro y ya me ha pasado, y como antes no sabía soltar la pérdida, no, pues ya tengo, imagínense, pues un movimiento de $4,000 y pues ibas por $400 del 10% y de repente tienes el menos 30%, dices, uy, diablos, rayos. Claro, yo siempre opero con el 10% de mi cuenta y eso me da tranquilidad, pero a un inicio no, aunque sabía que el 10% de mi cuenta, ya ver ahí una pérdida de $800, de $1,000, decía, ay Dios, o sea, a veces es complicado. Por eso todos vamos generando esta práctica y vamos lidiando con esas ideas que nos van permitiendo tomar mejores decisiones. Wow, muchísimas gracias, Alex. Creo que nos vamos a listar ya ahorita con esto, terminando aquí para lo del... ¿Joel va a dar clase hoy día? ¿A las 2? Ah, sí, ya tenemos el en vivo de Joe. Sí, Estamos al 100, entonces aquí, mira, hemos tenido clase en la mañana con Alex, ahora seguimos con Joel también. nuevamente. No, pero excelente, excelente. Yo creo que como este ha sido un pedacito de todo lo que tú sabes, vamos a tener que invitarte una siguiente vez, Alex. Claro, hermanita. Sí.
Pero te Claro que agradecemos sí. muchísimo, de verdad que es un excelente aporte para cada uno de nosotros. Lo estamos grabando para poder compartirlo también con nuestros otros compañeros que no han estado presentes por el horario. Pero muchísimas gracias, Alex, por aceptar la invitación. No sé si alguien más quiere agregar algo para Sí, terminar. muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho de corazón porque me diste la respuesta que estaba buscando. Llevaba 2 semanas que estaba buscando una respuesta que no la encontraba y tú me la acabas de dar ahora mismo. Entonces, muchísimas gracias. Súper agradecida. Gracias. Nos apuntaste. Gracias a ustedes, hermanitos. Muchas hermanas. gracias, Que muchas se vuelva a gracias. repetir la Sí. visita. Por supuesto que sí. Nada más, por favor, estudien. No se vayan a quedar sin estudiar. Mercado, estados y fases del mercado, y lo vamos a ver. Estúdienlo, practíquenlo y tracen sus líneas. Al inicio a mí así también me pasaba, pero si no empiezas a trazar las líneas, entonces nunca lo vas a ver. Empieza a trazarlas. Y no, era más para acá, era más para arriba ahora. Y ya lo vamos perfeccionando. ¿Qué tiempo llevas en las inversiones? De, En la academia, perdón. en noviembre del 2022, hermanita. Ya llevas un recorrido. 2 años. Ya tienes horas largas, ya, como dice yo. Sí, ya llevo recorrido bueno. todos los días. Estudio, me encanta estudiar y me encanta aprender y estudiar, hermanitos, para siempre tener más que ofrecer, más que dar, siempre tener algo nuevo que dar, algo nuevo que ofrecer. Muy agradecidos por esta sesión. Muchas gracias, Alex, de todo corazón, por el tiempo que te has tomado y de compartir todo lo que tanto esfuerzo te ha costado y dinero aprender. Lo apreciamos mucho, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, familia. Nos vemos pronto, estamos en contacto. Hasta Un luego. abrazo. Bye.